Continuamos con la serie de devocionales. Hoy toca turno a 2 de Samuel capítulo 3. Empieza narrando la historia de cómo la casa de David se iba fortaleciendo y la de Saúl debilitándose. Algo que vemos y aprendemos, hermanos, de David es que él aprendió a dejar que el Señor peleara sus batallas. Algo que debemos entender como cristianos, hermanos, es dejar primeramente, si el Señor nos va a fortalecer, que el Señor se haga cargo de nuestras batallas, de nuestras peleas, de nuestras luchas. ¿Eso qué implica, hermanos? No implica dejar de hacer algo. O sea, no puede usted decir, yo confío en el Señor, que Él pelea mis batallas. Pero si usted dice eso, pero no está ganando almas, no está orando, no está leyendo su Biblia, no está diezmando, no está haciendo la voluntad de Dios, créame, hermano, que usted no está haciendo nada. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a cumplir por esforzarme en cumplir la voluntad de Dios revelada a través de su palabra, para que el Señor me revele, me guíe y me fortalezca en aquella voluntad de Dios que no me ha sido revelada. Fíjese lo que le quiero entender, que muchas veces hay cristianos que anhelan conocer lo que Dios tiene para ellos, pero no están dispuestos a obedecer lo que Dios les reveló. Fíjese qué tremendo. Hay cristianos que dicen, ¿y con quién me voy a casar? ¿Y qué voy a hacer en determinada situación? ¿Cómo invertir este dinero? ¿Qué va a pasar más adelante? Afanados, estresados y preocupados por cosas que ni saben, ni cómo van a pasar, ni cuándo van a llegar, y descuidando lo realmente importante. Esfuércese en cumplir lo que el Señor reveló a través de su palabra, y el Señor a su tiempo y en su perfecta voluntad le va a revelar poco a poco lo que Él tiene para usted, siempre y cuando usted se comprometa a cumplir lo revelado en su palabra. Si usted es una persona que no lee su Biblia, que no ora, que no asiste a la iglesia, que no tiene una comunión con Dios, ¿cómo pretende que Dios le revele algo a usted si no está dispuesto a obedecer lo que Él ya le reveló? Entonces, hermanos, si queremos que el Señor fortalezca nuestra vida, si queremos que el Señor fortalezca nuestra causa, primeramente descansemos en Él, confiemos en Él, dejemos que Él pelee nuestras batallas, pero esforcémonos por cumplir su voluntad revelada en su palabra, para que Él nos confíe lo que aún no ha sido revelado. No solo eso, vemos que el Señor peleó las batallas de David, pero Él también se encargó, hermanos, de toda aquella gente que pretendía dañarlo de alguna otra manera. Pero también, hermanos, vamos a entender cómo lidiar con personas, hermanos, que de repente son negativas en nuestro entorno. Primeramente, hermanos, vemos que los hijos de Sarbia le eran pesados a David y eran su familia. Y eso que nos da a entender que muchas de las veces la gente que nos va a dar más problemas es nuestra propia familia. Pero David, hermanos, lo dejó al Señor. Si usted tiene un problema con un familiar o un familiar le es pesado, déjelo en manos del Señor. No tome cartas en el asunto contra él. No guarde rencor. No le maldiga, ni pelee, ni discuta. Simplemente déjelo en manos del Señor. Estos hijos de Sarbia eran sobrinos de David. Le causaron gran pesar muchas veces a David, pero él aprendió a que el Señor se iba a encargar de ellos. No solo eso, sino también David se quebrantó por la muerte de Abner. Muchos pensaban que David y Abner eran rivales, pero ellos hicieron las paces para unir al reino de Israel, y cuando muere Abner a traición de parte de Joab, David se lamenta. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que habla mucho de nosotros cuando vemos que alguien cae. Si usted es de las personas que se goza cuando alguien cae, que critica cuando alguien cae, hay algo mal en su corazón. Cuando alguien cae, cuando alguien fracasa, cuando alguien hace algo que no debe, o simplemente pasa algo en su vida malo, usted debería levantarse, debería quebrantarse, llorar por esa persona. Y David dijo algo bien importante, dice, y yo débil soy, aunque ungido rey. Y comentaba yo una frase hace rato, que entre más alta sea nuestra posición, más grande debe ser la dependencia. Que entre más Dios nos bendiga, más debemos depender de Él. Que entre más cosas tengamos, más debemos darle gracias al Señor y decir, Señor, dependo de ti, dependo de tu gracia, dependo de tu bendición. Entre más el Señor te lleva arriba, más debes depender de Él. Tristemente hay gente que entre más posición alcanza, menos depende del Señor. Esta mañana, hermanos, somos débiles, aunque ungidos reyes. ¿Por qué? Porque entre más alto Dios nos lleve, más debemos depender de Él. Que el Señor le bendiga y que tenga un buen día.